A esa hora, ni el río se atrevía a hacer ruido. La luna, gorda y silenciosa, brillaba sobre el cauce tranquilo del río Grijalba, como si supiera que algo prohibido estaba a punto de suceder. Entre las sombras, una silueta femenina caminaba, con dolor entre los árboles. Respiraba agitada. Su vestido de seda real estaba empapado de sudor, lodo y vergüenza. Era la reina Echi, y estaba a punto de dar a luz. Sola. «No puede ser», murmuraba entre dientes con lágrimas en los ojos. «No puede ser, Dios mío». Se sujetaba el vientre con ambas manos, pero no por el dolor físico, que ya era insoportable, sino por el terror de lo que venía. Aquello no era un parto cualquiera. Aquello era un secreto que podía costarle la vida. Horas antes no se sentía distinta, pero cuando comenzó la presión en su cuerpo, se encerrou em seus aposentos sem chamar os médicos, sem alertar as servas. Sabia que o rei Yuhu estava em uma reunião com os líderes de províncias. Uma oportunidade perfeita para sair despercebida, porque ela já suspeitava, já sentia. Desde o primeiro ultrassom escondido com a curandeira da aldeia, ela sabia que esse bebê não viria como os outros, e não errou. Ali, deitada sobre a grama úmida, gritando em silêncio, Echi deu à luz. E quando o bebê saiu, ela viu pele branca, não era pálida, não era clara, era blanca como leche, como el mármol de las estatuas reales. Echi soltó un grito ahogado, lo alzó temblando. «¿Qué es esto?», susurró con los ojos abiertos como platos. «Esto no puede ser». La criatura lloraba fuerte, con vida, con fuerza, pero para Echi era una amenaza. En el reino de Tlanextic, la piel oscura era símbolo de linaje puro, de realeza sagrada. Todos los gobernantes llevaban generaciones naciendo con ese tono tostado por el sol. Un hijo blanco sería tomado como señal de maldición, peor aún, como prueba de traición. Echi sabía lo que diría el rey Yuhu, sabía que el consejo real la acusaría de adulterio, sabía que perdería la corona, su libertad y quizás hasta la cabeza. «Perdóname, mi niño», lloró mientras envolvía al bebé en un manto. «No es porque no te ame, es porque no puedo protegerte». Y se acercó al agua. El río estaba tranquilo, como si esperara. Echi metió los pies descalzos en el lodo y caminó hasta que el agua le llegó a las rodillas. Con el bebé en brazos, temblando, lo sostuvo una última vez. «Tal vez alguien te encuentre, tal vez las aguas te cuiden mejor que yo», y lo soltó. El pequeño flotó por un segundo envuelto en su manta. Su llanto se hizo más agudo, más desesperado. Y luego el río lo fue llevando, lento, como si acariciara su tristeza. Echi cayó de rodillas, derrotada. Gritó, pero el monte no respondió. El agua se lo llevó, y el secreto también. Pero lo que Echi no sabía era que, río abajo, alguien la estaba esperando. A kilómetros de ahí, en una grieta profunda del cauce, una figura brillante abrió los ojos. Era Mirri, la reina de las sirenas. Había sentido una vibración distinta en el agua, una energía nueva. «¿Qué es esto?», susurró desde las profundidades. Nadó con fuerza hacia la superficie. Sus escamas azuladas cortaban el agua como cuchillas suaves. Cuando emergió, vio al bebé flotando, aún con vida, aún con lágrimas, aún esperando ser amado. Mirri lo tomó en brazos. Sus ojos se abrieron con asombro. «Este niño no es como los demás». Lo acercó a su pecho. El agua a su alrededor comenzó a brillar. «No estás solo, pequeño. A partir de hoy serás uno de nosotros». Y con un beso en la frente,
El cuerpo del bebé cambió. Su piel se volvió luminosa. Sus piernas se unieron formando una aleta. Y sus pulmones aprendieron a respirar bajo el agua. Había nacido el príncipe Caillou. Las aguas del río Grijalba escondían secretos que ningún humano conocía. Bajo su superficie, más allá de lo que la luz del sol podía alcanzar, existía un reino sumergido. Tlanematl, la ciudad de las sirenas. Un lugar sagrado, protegido, por corales brillantes, algas danzantes y columnas de sal cristalina que contaban historias más antiguas que cualquier libro. Fue ahí donde Mirri llevó al niño. Lo envolvió en perlas suaves, lo arropó con cantos marinos y lo colocó en un lecho de espuma bendita. Las demás sirenas rodearon el lugar, curiosas, emocionadas, algunas asustadas. «¿Qué es?», susurró una. «¿Es humano?», dijo otra. «No, ya no lo es», afirmó Mirri con voz suave pero firme. «Él es nuestro ahora». Durante días, las corrientes cantaron una sola melodía: la llegada de Caillou. El niño se adaptó al agua como si hubiera nacido allí. Respiraba con naturalidad. Abría los ojos bajo el mar con claridad total. Y cuando reía, las burbujas estallaban como risas mágicas que alegraban ateos crustáceos más rabugentos. Mirri le dio su nombre bajo la luz de la luna nueva, durante Leng, una ceremonia ancestral. Desde hoy serás llamado Caillou, que en lengua marina significa el que no debía nacer, pero nació para cambiarlo todo. Las sirenas aplaudieron. El mar brilló, y el corazón de Caillou comenzó a latir con fuerza. Años después, el niño se convirtió en adolescente. Era distinto a todos. No tenía escamas. Su piel aún conservaba un brillo pálido, pero sus movimientos bajo el agua eran precisos, armoniosos. Se deslizaba entre arrecifes como si bailara. Tenía una inteligencia rara, un silencio que imponía respeto y, sobre todo, un corazón lleno de preguntas. ¿Por qué soy diferente?, le preguntaba a Mirri mientras flotaban sobre las rocas brillantes. Porque fuiste traído por el destino, no por error. ¿Y mis padres? Mirri bajaba la mirada. Tu madre es el mar, tu padre es tu valor. Pero Caillou sabía que algo no le estaban diciendo. Mientras tanto, en la superficie, el reino de Tlanextic vivía una paz aparente. El rey Yuhu y la reina Echi criaban a un niño adoptado, traído en secreto de un orfanato del norte. Lo presentaban como el verdadero príncipe, el heredero legítimo. Le daban amor, educación, todo, menos la verdad. Nunca debes mencionar el río, decía Echi al oído del niño cada noche. El agua no es tu amiga. El agua se lleva lo que no queremos recordar. Pero Echi no dormia tranquila, porque em seus sonhos ainda ouvia o choro daquele bebê que deixou no rio. E quando acordava, sempre via o rosto do filho adotivo. E sentia que algo não encaixava. Si algún día vuelve, y si alguien lo encuentra. En el fondo del mar, Caillou entrenaba con las grandes maestras del agua. Aprendía a hablar con las ballenas, a controlar las corrientes, a crear escudos de burbujas con solo cerrar los ojos. Tienes un poder que ninguna de nosotras ha visto jamás, dijo un día la anciana Selemna. Tienes luz, hijo, y esa luz algún día te llevará lejos. Pero Caillou no quería ir lejos, quería entender, quería saber quién era en realidad. Y fue entonces cuando comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con fuego, con una corona partida, con una mujer llorando entre los árboles. Soñaba con una voz masculina que gritaba su nombre,
aunque él nunca lo había oído antes, y un nombre que no era suyo. Yuhu, una mañana, mientras caminaba por las grutas de coral azul, encontró un objeto entre las piedras. Era un pedazo de tela real, aún con el escudo del reino humano. ¿Qué hace esto aquí?, susurró Caillou. Mirri llegó en ese momento. Es hora de que sepas la verdad, dijo con dolor en los ojos. Pero antes de que pudiera Ita hablar, una carta llegó desde la superficie. Era del rey Yuhu, y no venía a pedir, venía a exigir. La carta llegó sellada con el escudo de oro de Tlanextic. Viajó por la corriente más alta, dentro de una cápsula real protegida por magia terrestre. Fue entregada por una criatura mitad pez, mitad ave, que ni siquiera saludó. Solo dejó el mensaje y desapareció. Mirri lo sostuvo en las manos. Sabía de dónde venía. Reconocía el símbolo del rey Yuhu y el tono arrogante del pasado. ¿Qué dice?, preguntó Caillou con el corazón acelerado. La reina de las sirenas respiró hondo. Su mirada se endureció mientras rompía el sello de cera roja, abrió el pergamino. Leyó en voz alta. Al reino de las profundidades, por orden del Rey Supremo, Yuhu, legítimo gobernante de Tlanextic, exijo la inmediata devolución de un niño desaparecido hace 14 años. Tenemos conocimiento de que ha sido criado entre ustedes bajo identidad falsa. Ese niño pertenece a nuestro linaje real. Su estancia con ustedes es una violación a los pactos antiguos. Tienen 3 días para entregarlo. Si no lo hacen, consideraremos esto un acto de guerra. El silencio que siguió fue tan espeso que las algas dejaron de moverse. Caillou tragó saliva. ¿Un niño desaparecido? ¿De qué está hablando? Mirri dobló la carta lentamente y sin decir una palabra, la rasgó en pedazos. Mereces una explicación, dijo horas después al ver los ojos de Caillou llenos de confusión y furia. Pero no ahora, no así. ¿Quién soy yo, Mirri?, gritó él por primera vez con la voz temblorosa. Soy un robo, soy una mentira. No, respondió ella. Eres un milagro, eres un niño que fue desechado por miedo y al que el mar le devolvió el derecho a vivir. Entonces, ¿sí es verdad? Mirri bajó la cabeza. Sí. Les contó todo, cómo llegó flotando, cómo su piel blanca había escandalizado a la reina humana, cómo su madre biológica lo soltó al río como si fuera un error, cómo ella, la reina del agua, decidió darle una segunda oportunidad. Caillou no lloró, no gritó, solo se alejó, nadando hasta donde el agua era más fría, más oscura. Ahí, solo con sus pensamientos, entendió algo. Había sido abandonado, pero también había sido elegido. En la superficie, el rey Yuhu esperaba una respuesta. Recorría el trono como fiera encerrada. «Ese niño es mío, mío. Yo tengo derecho». Echi, sentada en un rincón, no decía palabra. Tenía el rostro pálido y las manos frías. «¿Por qué ahora?», preguntó ella casi en susurro. «Porque el sacerdote lo confirmó», respondió Yuhu con rabia contenida. «La profecía del niño blanco se está cumpliendo. Nació entre nosotros y fue llevado por el agua». Echi tembló. «¿Y si el niño no quiere volver?». Yuhu la miró con fuego en los ojos. «Ese niño no decide. Es un príncipe y el reino es su deber». Pero lo que el rey no sabía era que ese niño ya no era suyo. Abajo, en Tlanematl, Caillou regresó con una decisión tomada. «Si ese hombre es mi padre, que venga a buscarme. Pero no lo esperaré de rodillas». Mirri intentó convencerlo de no hablar así. Le dijo que
El rey era peligroso, vengativo, cruel. Pero Caillou solo respondió una cosa: no soy más un niño perdido. Ahora soy el hijo del mar. Esa misma noche, Yuhu mandó una segunda carta, pero esta vez no venía escrita. Venía con un ejército. El amanecer llegó, pero no trajo paz. Las aguas que rodeaban Tlanematl se tornaron densas, como si supieran lo que venía. Desde la superficie se divisaban sombras largas descendiendo por el cauce. Barcos negros, anclas que cortaban los corales, guerreros con lanzas metálicas, protegidos por magia de tierra. El rey Yuhu había hablado y no vino a negociar. «¡Están invadiendo nuestras aguas!», gritó una joven sirena, entrando al templo de Nácar donde Mirri y Caillou meditaban. «¿Qué?». Mirri se levantó de golpe. «No, yo aún no he respondido la carta». El rey no quiso esperar, dijo Caillou con la mandíbula apretada. «Vino a tomar lo que cree que es suyo». Mirri nadó hasta la entrada del palacio. Desde ahí podía ver el caos. Los soldados humanos descendían en esferas mágicas. Algunos lanzaban redes al azar, como si pescaran monstruos. Otros marcaban territorio con antorchas que quemaban incluso bajo el agua. Y en medio de todo eso, una voz resonó desde el fondo del mar. «Mirri, entrega al niño, o esta será tu guerra». Era el rey. En una cápsula protegida, su voz llegaba clara hasta los rincones más profundos. Mirri lo miró desde la distancia, sus ojos llenos de furia contenida. «¿Tú le llamas niño al hijo que quisiste enterrar?». Yuhu la escuchó, pero no respondió. Solo alzó la mano, señaló hacia el templo, y los soldados comenzaron a avanzar. Caillou se adelantó. «¡No!», gritó. «Yo no voy a esconderme». «Caillou», intentó detenerlo Mirri. «Ya no soy el bebé abandonado. Ya no soy un secreto. Soy un ser del mar y enfrentaré mi verdad». Tomó una lanza de coral, no para atacar, sino para sostenerse con firmeza. Nadó hasta quedar frente a frente con el rey Yuhu, separados apenas por un muro de agua encantada. «¿Tú? ¿Eres Caillou?». «Lo soy, y no regresaré contigo». El rey apretó los dientes. «Tienes mi sangre, y eso te da derecho a mí. Tienes mi linaje, y un reino que te espera. Yo ya tengo un hogar, y es este. Aquí me criaron, aquí me amaron, cuando tú me dejaste flotar como basura». La tensión en el agua era como un grito silencioso. Yuhu bajó la mirada por un segundo, pero no estaba dispuesto a rendirse. «Tú no entiendes nada. Hay profecías, hay guerras que se avecinan. Tu destino no es este reino sucio de escamas y canto». «Entonces, no conoces mi canto». Mirri se acercó por detrás. Colocó una mano en el hombro de Caillou. «No más palabras», dijo con voz baja. «Si quiere guerra, se la daremos». Yuhu sonrió con desprecio. «¿Tú, una sirena, me vas a enfrentar? No como reina, como madre». Entonces, el agua se partió. Las sirenas se posicionaron, no con armas, sino con cantos. La magia ancestral llenó las corrientes, las piedras brillaban, los delfines se alineaban, el mar rugía, y Caillou cerró los ojos. De su cuerpo comenzó a emanar una luz blanca, suave, envolvente. El rey lo vio. «¿Qué estás haciendo?». «Recordando quién soy». Y entonces el mar se inclinó. Las esferas mágicas humanas colapsaron. Las redes se disolvieron. Las antorchas se apagaron.
Los soldados comenzaron a retroceder confundidos. Yuhu retrocedió, por primera vez con miedo real. ¿Qué? ¿Eres tú? Caillou abrió los ojos, y en su mirada no había odio, solo verdad. Soy el error que no supiste amar, y el milagro que no pudiste destruir. Y entonces se hizo silencio. El mar los rodeó. No con violencia, sino con respeto. Yuhu cayó de rodillas dentro de su cápsula, porque por primera vez entendió que había perdido algo que nunca tuvo el valor de proteger. El silencio que dejó la retirada del ejército fue tan profundo que ni los corales se atrevieron a moverse. Los soldados de Yuhu regresaron a la superficie confundidos, desarmados por algo que no era fuerza física, sino verdad, y el rey se quedó ahí, dentro de su cápsula real, de rodillas, sin palabras, sin poder. Se acabó, dijo Mirri acercándose con la mirada firme. Tu amenaza no tiene peso aquí. Te enfrentaste a la única fuerza que no puedes controlar, el amor verdadero. Pero Yuhu no levantó la cabeza. Caillou lo observaba desde la distancia, no con odio, sino con compasión y algo más profundo, pena. Horas después, de regreso a su palacio en Tlanextic, el rey se encerró. Nadie tenía permitido entrar, ni los ministros, ni los guardias, ni la reina Echi. Pero ella no esperó invitación, entró sin golpear, y lo encontró quebrado. La capa tirada, la corona sobre el suelo, las manos temblando. Lo encontraste, ¿verdad?, dijo Echi con la voz quebrada. Yuhu no respondió. ¿Y ahora qué harás? ¿Lo traerás a la fuerza? ¿Lo encerrarás para que aprenda a comportarse como tu hijo? El rey se levantó lentamente. La miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? Echi sintió un golpe seco en el pecho. Porque tenía miedo, no de ti, sino de lo que eras capaz de hacer. ¿Y qué hice, Echi? ¿Qué hice cuando me lo ocultaste? Me convertí en el villano que querías evitar. Ella bajó la cabeza. Por fin, después de 14 años, soltó. Lo vi. Lo tuve en mis brazos. Era hermoso, pero su piel era blanca. Y yo no pude. Yuhu dio un paso atrás. ¿Tú lo dejaste? Sí. ¿Lo dejaste flotar como un animal? No tenía otra opción. Si tú lo veías así, me habrías destruido, me habrías acusado de traición, el consejo habría pedido mi cabeza. Y tenían razón, rugió Yuhu. ¿Cómo esperabas que yo? Pero entonces se calló, porque de pronto entendió todo. La mentira, el miedo, el silencio de Echi durante años, el niño adoptado que nunca sintió como suyo, todo. ¿De quién era Echi? Ella lo miró a los ojos, y por fin, dijo la verdad. Era tuyo, Yuhu. Sintió que el corazón se le rompía. Se dejó caer en el trono. Todo giraba. El mundo se deshacía. Entonces, ¿por qué nació así? No lo sé. Tal vez era una señal. Tal vez era especial. Tal vez los dioses lo enviaron distinto para cambiarnos a todos. El rey lloró. Sí. El rey que nunca se quebraba. Lloró. Días después, Caillou se sentó en una roca cerca del límite del mundo marino. No había guerra, no había gritos, solo un sol cálido entrando entre las olas y el murmullo constante del agua. Mirri se le acercó. ¿Te arrepientes de no haberlo enfrentado con odio? No, porque el odio lo hubiera dejado igual. Y ahora, espero que él piense. Y si regresa, Caillou la miró.
Yo no necesito que me reconozca como hijo, solo quiero que me reconozca como alguien que sobrevivió a su olvido. Mirri le acarició el cabello. Por dentro sabía que algo estaba cambiando. No solo en Caillou, sino en el mundo entero, porque la verdad había salido a la luz, y aunque dolía, liberaba. El sol caía sobre Tlanextic como si quisiera derretir las mentiras con su calor. El reino parecía en calma, pero por dentro todo hervía. La noticia se había filtrado entre pasillos del palacio. El verdadero heredero estaba vivo. No solo vivo, sino bajo el agua. Y no cualquier agua, sino el reino de las sirenas. El mismo que por siglos había sido considerado inferior, casi mítico, casi sucio. En el salón del trono, el rey Yuhu observaba su reflejo en la corona. Ya no brillaba como antes, las palabras de Echi aún lo atormentaban. Era tuyo, era suyo, y lo había perdido por orgullo, por la piel, por no querer un hijo que rompiera la tradición. Pero algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Majestad, dijo uno de sus consejeros entrando con prisa. El pueblo murmura. La gente quiere saber quién es el verdadero príncipe. Yuhu cerró los ojos, respiró profundo. Tráelo. Perdón, tráiganlo a Caillou. Como él quiera venir, pero díganle que no vengo a pelear, vengo a hablar. Horas después, una escolta diplomática descendía con estandartes blancos. No había armas, no había exigencias, solo una invitación. El rey pedía audiencia con su hijo. Mirri dudó. ¿Y si es una trampa? Caillou, ya más sereno, respondió. Si me quiere dañar, ya tuvo su oportunidad. Yo voy, no por él, sino por mí. El salón real era frío, majestuoso, solitario, y ahí estaba Yuhu, sentado, esperando. Caillou entró, con el torso descubierto, el cabello mojado cayendo por los hombros, y los ojos más firmes que cualquier guardia. Caminó sin miedo, sin odio, sin rencor, solo con dignidad. Yuhu se levantó lentamente. Lo miró de arriba abajo. No era un niño, era un hombre hecho de marea y cicatrices invisibles. Tienes mi cara, murmuró el rey, pero no tu alma. Silencio. ¿Te hice daño sin tocarte? No necesitaste tocarme. Me heriste al nacer. Me dejaste ir sin siquiera darme un nombre. El rey tragó saliva. Se acercó, pero Caillou dio un paso atrás. No estoy aquí para abrazos, Yuhu. Estoy aquí porque quiero que me mires, que me veas como lo que soy. La consecuencia de tu miedo. Yuhu se arrodilló. Sí, el rey de Tlanextic se arrodilló ante un hijo que nunca cargó. Perdóname. Caillou no respondió de inmediato. No puedo perdonar a un rey, pero quizás pueda perdonar a un hombre. En la entrada del salón, Rosa, una criada vieja que había visto crecer al falso príncipe, observaba con lágrimas. Por fin, justicia de verdad, susurró. Echi, detrás de una columna, no se atrevía a mirar de frente, porque el hijo al que temió se había convertido en todo lo que el reino necesitaba. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Yuhu, de pie, pero sin corona. No quiero tu trono. Entonces, ¿por qué viniste? Caillou se giró, caminando hacia la salida. Porque vine a cerrar una herida. Miró al rey por última vez. Y porque los hijos también tienen el derecho de mirar a los ojos a quienes los olvidaron y decidir no repetir lo mismo. Y se fue, sin escoltas, sin cetro, sin títulos, pero con el corazón limpio, y una corona que no se ve, pero que nadie podrá quitarle. La noticia se esparció como humo de copal por las calles de Tlanextic. El hijo perdido ha vuelto.
Pero no todos lo celebraban. Ese muchacho, hijo del agua, va a ser nuestro rey, murmuraba un noble en el consejo. Pero si ni siquiera tiene escudo familiar, decía otro con el rostro rojo de rabia. ¿Y qué ejemplo damos a nuestras hijas? ¿Que los bastardos del río pueden llegar al trono? Los más viejos del consejo estaban escandalizados, no por Caillou, sino por lo que él representaba: el fin de la línea pura, el derrumbe de las apariencias, la entrada de una verdad que no podían controlar. Mientras tanto, Caillou caminaba por los barrios bajos del reino. Nadie lo acompañaba, no vestía túnicas, no llevaba joyas, pero los ojos de la gente lo seguían. ¿Es él? Dicen que nació blanco y que lo tiraron al río. Pero regresó, ¿no? Y no pidió venganza. Una mujer lo detuvo. Mi hijo también. Fue rechazado por tener una manita distinta. Me dijeron que era una maldición. Gracias por regresar, joven. No por ti, sino por todos los que fuimos callados. Caillou no supo qué decir. Solo apretó su mano con la de ella. Ese gesto valía más que 1000 discursos. En el palacio, el rey Yuhu enfrentaba su segunda batalla: convencer al consejo. No se trata de sangre, se trata de verdad, dijo firme ante los tronos dorados. Eso es fácil decirlo después de 14 años de mentira, gritó el ministro Gahel. ¿Y qué harían ustedes si supieran que el heredero tiene la piel blanca? ¿Lo habrían aceptado? ¿O lo habrían ahogado ustedes mismos? El salón se congeló. Yuhu, por primera vez, no defendía su corona. Defendía a su hijo. Esa noche en la Plaza Mayor se organizó una reunión pública. Mirri llegó desde el agua. Caillou la esperaba. También estaban Rosa, varios niños del pueblo, ancianos, y hasta el falso príncipe adoptado, que miraba desde lejos, confundido pero sin rencor. Y allí, sin trono ni protocolo, Caillou subió a un estrado improvisado. No vine por poder, no vine por venganza, vine por dignidad. La gente guardó silencio. No, me llamo Príncipe Caillou por título. Me llamo así porque sobreviví, porque fui abandonado, y en lugar de convertirme en odio, elegí convertirme en fuerza. El agua me salvó, el mar me crió, pero no soy de un solo mundo, soy puente, y si ustedes me aceptan, no será por mi sangre, será por lo que soy capaz de construir con todos ustedes. Un aplauso rompió el silencio. 1. Luego 2, luego decenas, luego el pueblo entero. Las mujeres lloraban, los niños sonreían, los hombres, al principio tensos, bajaron las cabezas. Y entonces alguien gritó: ¡Viva Caillou, el príncipe del agua y del fuego! Y otro: no más mentiras, ya era hora de tener un líder de verdad. Pero en una ventana del consejo, los ojos del ministro Gahel brillaban con furia. Este niño va a destruir siglos de tradición, no podemos permitirlo. Y en su escritorio ya había un plan, silencioso, peligroso y mortal, porque no todos estaban dispuestos a dejar que la verdad ganara sin ensuciarse las manos. Las palmas seguían temblando por la ovación de la plaza. La gente regresaba a casa con los ojos húmedos, el pecho inflamado de esperanza. Era como si por fin alguien hablara por los olvidados, pero en los pasillos fríos del Consejo Real, el aplauso sonaba como una amenaza. «Ese muchacho va a voltear el reino de cabeza», dijo el ministro Gahel, mientras servía vino en una copa de oro. «Hoy pide unión, mañana pedirá el trono». «Ya dijo que no quiere el trono», replicó un consejero más joven. «¿Y tú se lo creíste?», rió Gahel con veneno. «Nadie se niega al poder si ya tiene al pueblo en la palma de la mano. Entonces, ¿qué sugiere?»,
que lo manchamos antes de que lo coronen como santo. Al día siguiente, los rumores comenzaron a correr. Caillou es un hechicero. Manipula las mareas con magia negra. La reina de las sirenas envenenó su mente. Las comadres de los mercados murmuraban. Los sacerdotes cerraban las puertas cuando Caillou pasaba. Algunos niños le tenían miedo. Otros lo seguían como si fuera un héroe. Y Caillou sentía el cambio. «Alguien está sembrando miedo», le dijo a Mirri una tarde, mientras entrenaban en una caverna de agua dulce. «Porque el miedo es más fácil de vender que la verdad», respondió ella. «Y tú, mi niño, eres la verdad que más les incomoda». Una noche, mientras dormía en la habitación que le habían asignado en el palacio, escuchó un ruido, unos pasos, un susurro. Y entonces, la explosión. Una bola de fuego reventó uno de los balcones del ala norte. El estruendo hizo temblar las paredes. Soldados corrieron. Campanas sonaron. Y antes de que Caillou pudiera reaccionar, una voz gritó desde el pasillo. «Caillou intentó asesinar al rey». La confusión fue total. El pueblo se dividió. Algunos no lo creían. Otros recordaban los rumores de la magia oscura. Y en medio de ese caos, Gahel dio un paso al frente. «Debe ser detenido. Debe ser juzgado. Y si es culpable, debe ser exiliado». Yuhu estaba herido, pero no grave. La explosión solo había alcanzado una parte del pasillo. Nadie más salió lastimado. Pero el daño real no estaba en su cuerpo, estaba en la confianza. «¿Crees que fui yo?», preguntó Caillou con la voz quebrada al enfrentar al rey. «No lo sé», susurró Yuhu. «No quiero creerlo, pero todo apunta a ti. ¿Y eso basta para dudar de mí?» «Es que no te conozco, Caillou. No estuviste aquí. No vi cómo creciste. Pero tampoco estuviste cuando nací. Tú fuiste el primero que me abandonó. Y ahora también me estás soltando». Yuhu no supo qué responder. Mirri exigió hablar ante el consejo. «Esto es un montaje, una trampa para callar a Caillou». Pero sus palabras fueron interrumpidas por «Gahel, silencio, criatura del agua. Este no es tu reino. Este juicio es humano». Y entonces la sala se dividió. Algunos se pusieron del lado de Caillou, otros exigían su castigo. Y Caillou, parado en el centro, entendió que su peor batalla no era contra el rey. Era contra el miedo que otros tenían de verlo libre. Esa noche, Caillou pidió hablar ante el pueblo una vez más. «No soy perfecto. No vengo a robar un trono. Solo vine a recordarles que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Sí, quieren exiliarme, háganlo. Pero lo que ustedes sienten cuando me escuchan, eso nadie puede quitarlo. Porque no vine a ser príncipe. Vine a ser una señal de que algo sí puede cambiar». Y al terminar dio un paso hacia el mar. La multitud miraba en silencio. Caillou no huyó, solo se sumergió. Volvió a su hogar no con tristeza, sino con una promesa: «Volveré cuando ya no me teman, sino cuando me necesiten». Pasaron 7 lunas desde que Caillou se sumergió en las profundidades, dejando atrás el palacio, los rumores, los juicios y el padre que dudó de él. Durante ese tiempo, el mar fue su refugio, pero también su espejo. Mirri lo observaba entrenar, día y noche, no para la guerra, sino para el equilibrio, porque Caillou entendió que su fuerza no estaba en las manos, sino en la calma con la que enfrentaba la tormenta. «Quieren hacerme enemigo», le dijo una noche a Mirri, mientras descansaban sobre una roca iluminada por luciérnagas marinas. «Pero voy a hacer lo que más les asusta, regresar y perdonar». Mirri lo miró con orgullo y tristeza. «¿Y si te atacan de nuevo?».
entonces no entenderán, pero el pueblo sí, y ellos son quienes realmente merecen un líder. Arriba el reino estaba dividido. El ministro Gahel controlaba la corte como una serpiente elegante. Manipulaba al consejo, compraba silencio, alimentaba miedo y poco a poco minaba la autoridad del rey. Debes nombrar a otro heredero, le insistían los nobles a Yuhu. Kayu es una amenaza. El pueblo ya lo olvidó, pero no lo habían olvidado. En los barrios, su nombre aún se susurraba con esperanza. Las mujeres que antes habían sido calladas hablaban ahora de la pureza del agua. Los jóvenes pintaban murales de un príncipe con piel luminosa y ojos de mar. Y los ancianos decían que el regreso de Kayu estaba escrito en los sueños. Una tarde, los cielos se nublaron. El aire cambió y la marea subió más allá de lo normal. Los pescadores se detuvieron, los animales se escondieron y entonces emergió una figura desde el agua. Kayu vestía una túnica tejida con algas sagradas. Su cabello caía como cascada oscura y en su pecho brillaba el colgante de madreperla que Mirri le había dado como señal de su linaje espiritual. «Es él», gritó una niña desde el mercado. «El príncipe del mar ha vuelto», y así sin decir palabra, el pueblo comenzó a seguirlo. El consejo se agitó. Gahel se enfureció. «Deténganlo, no puede presentarse sin autorización». Pero Yuhu ya no era el mismo. No había olvidado la explosión, pero había visto con sus propios ojos la manipulación de los ministros, y cuando Kayu entró al salón real, el rey se levantó del trono. «Bienvenido, hijo mío». Gahel se puso de pie de inmediato. «Majestad, esto es una provocación. Él atentó contra su vida». «¿Tú crees eso, Gahel?», preguntó Kayu con calma. «Todos lo vimos». «¿De verdad? ¿Tú lo viste o solo lo oíste?». Kayu sacó un cristal delgado, rescatado de las profundidades. Dentro había una imagen grabada, una sirena espía, de las que captan la energía de los movimientos, y en esa imagen se veía claramente a un soldado de Gahel colocando la bomba. El salón quedó mudo. Yuhu cayó de rodillas. «Fui engañado». «Lo fuimos todos», respondió Kayu, «porque el miedo ciega y el poder corrompe». Gahel trató de escapar, pero esta vez fue detenido por su propia guardia. Kayu no celebró, solo se dirigió al pueblo reunido en la Plaza Mayor. «No vine por venganza, vine para cerrar lo que otros abrieron. El odio no se vence con más odio, y la oscuridad no se apaga con más sombra. Hoy, este reino tiene una elección: seguir creyendo en la pureza de la sangre, o comenzar a creer en la pureza del alma. Yo elijo lo segundo». El rey Yuhu, aún con lágrimas, se acercó a su hijo. Le extendió la corona. «Es tuya, Kayu. Gobierna tú como debía hacerlo yo». Pero Kayu negó con la cabeza. «No necesito corona para liderar. Solo necesito que me escuchen». Y en ese momento algo cambió en el aire. El pueblo rompió en aplausos. No por la realeza, sino por la humildad. Y mientras el sol se filtraba entre las nubes, Kayu volvió a mirar hacia el mar, porque aún faltaba una última promesa por cumplir. La plaza seguía en silencio, no por miedo, sino por algo más poderoso: asombro, porque por primera vez en la historia del reino, un joven había enfrentado a todo un sistema, y en vez de reclamar un trono, había pedido escucha. Kayu no se quedó en el palacio. Esa misma noche, caminó solo hacia el borde del río Grijalba, ese mismo donde su madre lo soltó, ese mismo que fue su cuna y su tumba simbólica. Se arrodilló
Tocó el agua con los dedos y en susurros dijo: «Gracias por no tragarme. Gracias por devolverme, para que pudiera nacer de verdad». Mientras tanto, la reina Echi, que había permanecido oculta por semanas, bajó la cabeza al ver a su hijo en la plaza. Desde un balcón, lo vio acercarse al agua, y no pudo más. Salió corriendo, bajó las escaleras, pisó las calles que no pisaba desde hacía años, y llegó frente a él, descalza, temblando. Caillou la miró. No dijo nada. Ella entre lágrimas cayó de rodillas. «Perdóname, hijo, no fui valiente. No supe amarte como eras. No supe defenderte de mi propio miedo». Caillou la levantó suavemente, le secó una lágrima, y dijo: «No me perdiste esa noche. Me ganaste. Hoy». El pueblo entero vio el abrazo, y lloraron. No por tristeza, sino porque la redención es rara, y cuando llega, lava todo. Los días que siguieron marcaron una nueva era. El rey Yuhu abdicó, no por obligación, sino por convicción. «Me enseñaste que gobernar no es imponer, sino servir», le dijo a Caillou, al entregar los símbolos reales. Pero Caillou hizo algo que nadie esperaba. Convocó a una reunión entre humanos y seres del mar. Sirenas, guerreros, pescadores, consejeros, todos en el mismo círculo. Y ahí, con voz serena dijo: «No quiero ser rey solo de un reino, quiero ser puente. Quiero que los hijos del agua y los hijos de la tierra puedan mirarse sin miedo, que los niños con piel blanca o piel oscura no sean jamás rechazados, que nadie sea arrojado al río por nacer distinto». Y entonces propuso algo inédito: «Desde hoy los dos mundos serán uno, un consejo mixto, dos pueblos, una nación, y como símbolo, aboliremos la magia negra, el uso de la fuerza para dominar, y los pactos de silencio que destruyen familias». El pueblo aplaudió, las sirenas lloraron, y por primera vez, el mar y la tierra compartieron la misma bandera años después. Caillou caminaba con niños de ambas razas. Les enseñaba a nadar, a cantar, a respetar la naturaleza. «¿Tú fuiste rey, maestro?», preguntó uno. «No», respondía sonriendo. «Fui algo más bonito. Fui alguien que eligió no odiar. Cuando tenía todo para hacerlo, una tarde regresó solo al río, el mismo donde fue soltado, el mismo donde volvió a empezar. Cerró los ojos y dejó que una gota de agua resbalara por su frente. «Ya no tengo miedo de este lugar», susurró, «porque aquí me perdieron, pero también aquí me encontré». Y así terminó su historia, no con una coronación, sino con una reconciliación, no con espadas, sino con palabras, no con castigos, sino con perdón, porque Caillou no fue solo un príncipe, fue el hijo del mar que salvó a todos enseñándoles a ver con el corazón.